Muy buenas tardes, queridas familias de Pilcuyo. Les da la bienvenida a Aprendiendo Juntos, su colaboradora Melissa. El episodio de hoy se tratará desde el aula, ¿cómo vive una docente la asistencia intermitente? Este es un espacio creado para reflexionar juntos sobre la educación de nuestros niños y niñas. Recogemos la voz de nuestras docentes, padres, estudiantes y comunidad para construir una educación más consciente, más participativa y más nuestra. En este episodio vamos a abordar un tema que nos toca profundamente, la asistencia intermitente de los estudiantes en las escuelas rurales, una realidad que no solo afecta el aprendizaje, sino también la labor de quienes enseñan y acompañan con compromiso. Por ello, hoy conversaremos con la profesora Cintia Copaja, docente del segundo grado de primaria de la institución educativa pública número 70340 en Pilcuyo, Puno. Ella nos compartirá cómo vive esta problemática desde su experiencia, no como una observadora externa, sino como una protagonista que enfrenta día a día los desafíos estructurales como la pobreza, la endoculturación, los estereotipos de género, la falta de apoyo familiar y la escasa articulación entre escuela y comunidad. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Melissa. Bueno, es un gusto para mí el día de hoy, pues, poderte compartir en este espacio, ¿no? También a tus escuchas y hablar de algo que nos preocupa a todos en realidad, ¿no? Que es la educación de nuestros niños. Exacto, profesora. Es por eso que analizaremos cómo la asistencia escolar intermitente impacta profundamente en su labor como docente. Por ello, este episodio tiene como propósito sensibilizar sobre el impacto de la educación en contextos rurales, visibilizar estereotipos que afectan la asistencia escolar, reforzar el vínculo escuela-familia, revalorizar la identidad cultural aymara como eje educativo, generar reflexiones que nos permitan caminar hacia soluciones colectivas. Pero sobre todo, escucharemos cómo se siente usted, cómo resiste, cómo transforma desde su aula, desde su contexto y desde su cultura docente. Profesora Cintia, ¿cómo le impacta personalmente como docente la asistencia intermitente de sus estudiantes? Bueno, Melissa, en realidad es complejo, ¿no? Te comento que es como armar un rompecabezas nuevo cada día. Es un reto que se nos presenta, ¿no? Y hay días en los que más de la mitad de los niños no asisten, ¿no? Al menos en mi aula y en otros grados también es similar. Y cuando llegan, pues vienen con frío, vienen sin desayunar, sin útiles, muchos llegan tarde a la mitad de clase. Entonces, frente a esto, pues yo debo de adaptar todo, reorganizar mis actividades, repetir los contenidos, atenderlos emocionalmente, porque muchos de estos pequeños llegan rotos a las aulas, ¿no? Entonces me siento dividida, porque la verdad es que tengo toda la voluntad, quiero ayudar, pero también tengo que avanzar y con lo poco que tengo, pues en realidad, ¿no? Y la verdad es que me he visto quitando recursos a un niño para dárselos a otro. Lamentablemente me surge estas circunstancias, entonces es agotador, ¿no? Física y mentalmente. Y no tener la certeza de a quién puedo enseñar cada día me genera más estrés, porque como te comento, días vienen, días no vienen, no son consecuentes. Entonces, es una frustración, es una incertidumbre, ¿no? Una especie de duelo silencioso que llevo día a día dentro de mí. Lo que la profesora nos comparte con nosotros revela una realidad que va más allá de los números. La pobreza en la comunidad no solo limita la asistencia de los niños, también convierte la escuela en un espacio de resistencia y supervivencia. La docente nos enseña
en condiciones ideales, ¿no? Enseña entre ausencias, entre loncheras vacías, entre miradas que esconden frustraciones y silencios que nadie ve. Y aún así continúa, no por obligación, sino porque su rol trasciende lo académico. Es guía, es apoyo emocional, es sostén comunitario, usted docente. Pues podemos analizar acá que desde una psicología cultural, esta escena representa un proceso profundo de aculturación psicológica. La docente se adapta, se transforma y a la vez resiste a la deculturación, reafirma su identidad y su compromiso, incluso cuando las condiciones parecen desalentadoras, como menciona usted. Esta es la cultura docente en zonas rurales del Perú, resiliente, silenciosa, profundamente humana, una cultura que se forja entre carencias, pero que florece en valores, que enseña lo esencial, la dignidad, la empatía, la fortaleza, y que día a día siembra futura, incluso donde parece faltar todo. Dígame usted, profesora Cintia, desde su experiencia cultural como docente, ¿cómo ve usted que las tradiciones y creencias influyen en la asistencia? Bueno, Melissa, te comento que si bien es cierto, Pilcuyo está ubicado a un par de horas de la misma ciudad, es provincia, ¿no? Es un poco alejado en realidad, pues. Y aquí los niños aprenden desde pequeños que ayudar en casa o hacer los quehaceres de la chacra en el campo es su forma de crecer, ¿no? Es parte del cotidiano. Y yo lo comprendo, lo entiendo, es parte de su identidad, ¿no? Pero esto también hace que la escuela pues se vea como opcional, ¿no? O como que no es urgente, no es primordial, no lo indispensable en el contexto en el que ellos lo llevan. Y la verdad es que yo lo entiendo, no juzgo, respeto las creencias, respeto su cosmovisión, sus raíces, pero cuando no se reconoce a la escuela como un espacio de cambio, sinceramente, yo me quedo sola educando. Entonces, no puedo, ¿no? No puedo dejar tareas, no puedo dejar actividades extracurriculares para fortalecer, porque sé que no les van a hacer. No, en realidad es en vano el dejarles actividades de extensión. Y bueno, particularmente, Melissa, yo no puedo exigir sin generar conflicto porque muchas veces por el tema de encargar, de exigencia, ha surgido inconvenientes, molestias, te diré, por los padres de familia. Entonces, como te comenté al inicio, eso es muy frustrante, ¿no? Eso me genera impotencia, porque quiero avanzar, tengo todas las intenciones, la voluntad, pero lamentablemente tengo que ajustarme a un ritmo, en este caso, a este ritmo de cultura que prioriza otras formas de aprendizaje, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es importante pues que podamos entender que no se trata de solo enseñar contenidos, de solo trabajar o llenar cuadernos, ¿no? Que vengan y estén en la escuela todos los días como tal, sino también de formar seres humanos, y en cuanto esos procesos pues no son respaldados en casa, pues yo misma dudo de mi eficiencia. Lamentablemente, el lidiar en aula con una situación, salen de la escuela y se afrontan a una realidad totalmente diferente. No es lo que voy escribiendo con la mano, con el codo lo voy borrando, te diré. Entiendo, entiendo, profesora. Y dígame, sin embargo, ¿cree usted que la educación también puede fortalecer nuestra cultura? Exactamente, en efecto, sí. Bueno, si logramos integrar nuestras tradiciones en la escuela, que sería lo ideal, ¿no? Los niños se sentirían más identificados y motivados. La cultura, pues, como tal, no está en contra de la educación, ¿no?
Por el contrario, puede ser su mejor aliada. Entiendo. Le comento que según el diagnóstico que he realizado, ¿no? En el colegio, he podido analizar que la enculturación no es solo un concepto académico, es una experiencia viva, una experiencia cotidiana. Al menos en Pilcuyo, esta se manifiesta en la forma en que las familias transmiten sus saberes y prioridades, muchas veces por encima de la educación formal. La escuela no siempre es para ellos el centro y los horarios no siempre se sincronizan con la vida comunitaria que llevan, pero realmente es valioso, ¿no? La actitud que tiene usted, docente, ya que no juzga, solamente, bueno, observa, escucha, ¿no? Y se adapta a ello. Enseña en medio de tiempos familiares flexibles, ¿no? De ritmos comunitarios que dialogan con la naturaleza y el trabajo. No exige una planificación rígida, crea puentes, ¿no? De respeto y sensibilidad. Eso es lo que yo veo que usted refleja, ¿no? Entonces vemos que esto se encarga, ¿no? Esto viene a ser un ejemplo que encarna la esencia del proceso de una enculturación, ¿no? La transmisión generacional de los valores, de las normas, de las costumbres, ¿no? Que conforman esta identidad, ¿no? De esta comunidad. Usted como docente se convierte en esta mediadora intercultural, ¿no? Reconoce que enseñar no es imponer saberes, sino es integrarse en una cultura viva y compartida, ¿no? Entonces, pienso que su labor está yendo por muy buen camino, docente. Por ello, dígame, ¿ha sentido usted, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado en estos momentos, que los estereotipos de género afectan su labor como docente? Bueno, la verdad es que sí, y muchísimo en realidad. Te comentaré que las niñas son las que más faltan, no más que los varoncitos en comparación. Y las veces que vienen, las pequeñas, vienen cohibidas, en silencio, agotadas, o sea, cargadas emocionalmente, ¿no? No es un tema solo físico, donde se les ve un tanto descuidadas, sino es también un tema emocional, ¿no? Entonces, frente a esto, él ¿no? Se interroga, se trata de indagar, y surge ahí, pues, ¿no? Las respuestas que han cuidado a los hermanitos, que han cocinado, que han ido a pastar el ganado, que han ido a la chacra, que han ayudado a la mamá. Entonces, eso me golpea, ¿no? Porque yo también soy mujer. Y uno, pues, ¿no? Sororidad ante todo. Y sé lo que significa luchar por un espacio. Más aún, Meli, en este contexto que lamentablemente todavía el machismo viene prevaleciendo, ¿no? Vamos a decir que todavía este espacio es un tanto más conservador. Entonces, yo trato de crear pues un ambiente en el aula en donde se sientan seguras, motivadas, pero muchas veces, como te digo, siento que lucho sola contra patrones heredados. O sea, es muy difícil lidiar con esta situación. Y me he sentido culpable cuando, sin querer, refuerzo roles tradicionales. Lamentablemente, no caigo a veces en eso, pero también he encontrado luz, ¿no? Y como cuando les doy espacios para expresarse, cantar, pintar, reforzar también esas áreas, ¿no? Ahí me doy cuenta que no es que no puedan, ¿no? Como tal, sino es que no se les ha dado el lugar, el espacio correcto, el espacio ideal. Y como te comento, ¿no? Yo me siento identificada porque me veo reflejada en ellas. Más aún como educadora rural, es una lucha que me toca, ¿no? Reforzarla día a día. Es una lucha doble que tengo que realizar, Melissa. Sí, en realidad, ¿no? Como le comentaba, eh,
cuando se realizó este análisis, este diagnóstico, ¿no? Pudimos ver, visualizar, ¿no? Que el 40% de las niñas, ¿no? Son las que faltan, ¿no? Mayormente, ¿no? Por tareas de cuidado, ¿no? Estas causas son por como lo que usted dice, ¿no? Por cuidar a los hermanitos, ¿no? Tienen una responsabilidad adulta, ¿no? Un cansancio invisible, ¿no? Inclusive en las entrevistas que realizamos a los padres, no, nos comentaban que muchas veces priorizaban, ¿no? Los pasajes para el hermanito mayor, para el hermanito varón, ¿no? Y la niñita, ¿no? Se quedaba en casa, ¿no? Entonces, esto se relaciona, bueno, ¿no? Con estos procesos de enculturación y con la expresión de roles que socialmente, ¿no? Están asignados por la cultura. Las niñas han interiorizado desde muy temprana edad, ¿no? Prácticas y expectativas que responden a valores familiares y comunitarios, reproducidos muchas veces sin cuestionamiento. Pero gracias a usted, docente, a lo que usted nos está comentando, ¿no? Como mujer, ¿no? Usted no ignora todo esto, ¿no? Lo reconoce, lo acoge, ¿no? Y trata de transformarlo, ¿no? En una oportunidad educativa, haciendo que su aula, ¿no? Se convierta en un espacio intercultural, ¿no? Donde se construyen, pues, unas nuevas narrativas de género, ¿no? Se desmontan estereotipos y se reafirma la identidad de cada niña como protagonista de su propio proceso. Todo lo que usted está haciendo a ellos, ¿no? A las niñas les va a ayudar bastante, docente. Bueno, profesora, de acuerdo a lo que usted acaba, ¿no? Entonces de comentar, ¿cómo afecta emocionalmente a los niños el faltar a clases? Bueno, Melissa, te comento que muchos se sienten tristes y avergonzados, ¿no? Algunos lamentablemente lo han normalizado, pero hay otros que todavía, ¿no? Son conscientes de que de alguna forma no es lo ideal. Y al perder el ritmo de las clases, pues se atrasan, ¿no? Y eso afecta su autoestima, porque esto inclusive, ¿no? Hace de que ellos piensen de que no son buenos para estudiar y cuando en realidad solo necesitan más apoyo, porque si ellos fueran consecuentes, ¿no? Podrían, de alguna forma, ellos tienen talento, todos son muy inteligentes, pero lamentablemente esta situación de la inasistencia los afecta bastante. Entonces, dígame, profesora, ¿qué podemos hacer desde casa? Una de las principales cosas es animarlos, ¿no? Preguntarles qué han aprendido, motivarlos en realidad a que ellos pues vengan con toda la intención a la escuela, ¿no? Y ayudarlos con sus tareas, con sus actividades. No, no solo se trata de enviarlos a la escuela, ¿no? O sea, es como que, ah, ya, lo mando y me deshago del niño, no. Por el contrario, ¿no? Sino es acompañarlos en ese proceso, tomarlos de la mano, apoyarlos, estar al pendiente, guiarlos en este proceso, Melissa. Claro, entiendo. Y dígame, profesora Cintia, ¿qué estrategias ha implementado o considera usted viables, ¿no? Desde su posición cultural como docente. Bueno, en realidad, particularmente lo que me ha ayudado ha sido el diálogo constante, ¿no? Si bien es cierto, he hecho visitas a las casas, te comentaré. Entonces, y esto implica tiempo y dinero propio, porque no es que el Estado como tal o mi sueldo cubra este tipo de, vamos a decir, de tarea extra que me autocargo, ¿no? Pero, y muchas veces he caminado largas distancias, hora y media, 2 horas para hablar con los padres, ¿no? Pero no siempre hay respuesta, no, no todas las veces tengo buena acogida, inclusive como te comenté al inicio, muchos se molestan y a veces es incómodo. Entonces, he tenido que adaptar mis clases, ¿no? Ir también por la tangente, ¿no? Que sea más dinámico, más visual,
usando canciones, juegos, ¿no? Relatos de la comunidad. He tratado de concatenar lo que ellos trabajan y realizan en casa, en la chacra, con el ganado y Ujú. con los conocimientos, ¿no? Entonces, también me apoyo pues de los abuelitos, ¿no? Cuando puedo, porque muchas veces ellos son quienes se hacen cargo porque se van pues a trabajar los papitos, ¿no? Y están ausentes. Pero particularmente sueño con tener pues talleres con las familias, ¿no? En su propio idioma, si bien es cierto, estamos, ¿no? Trabajando justamente en eso, viendo también el tema de sus tiempos, sin juzgar, como te comenté, yo respeto mucho el tema de su cultura, de su cosmovisión, entonces uno para abordar esto tiene que tener bastante tino y delicadeza, sin perder el objetivo, claro. Y creo que, ¿no? Construir puentes, no muros, ¿no? Entonces, pero aún me falta, estoy en ese proceso, ¿no? Pero yo particularmente propongo que exista, pues, ¿no? Horarios flexibles durante las cosechas, que es en esta época en donde se perjudican más, ¿no? Talleres en lengua materna con los padres, ¿no? Orientados al rol de la educación, porque el llegarles a ellos mediante su propio idioma, ellos se sienten en más confianza. Entonces, eso es una estrategia. Por otro lado, también el material basado en la cultura local de Pilcuyo, ¿no? Donde el niño se vea reflejado, se siente identificado, pueda tener a la mano los recursos. También los espacios para que los padres puedan contar, pues, sus historias, puedan, si bien es cierto, cada uno de ellos también guarda, pues, una historia, un sufrimiento muy seguramente, ¿no? Nadie sabe lo de nadie. Y a veces son seres humanos en realidad, entonces necesitan esos espacios para poder de alguna forma fluir, em, desembocar todo eso que sienten. Por otro lado, también es ser flexibles, ¿no? Como te comentaba en el tema de no solo la cosecha, sino como tú sabes aquí, el tema de las heladas, ¿no? Son el friajes, entonces ahí también los horarios de invierno. Por otro lado, también la participación intergeneracional en los proyectos escolares. Aquí es ya el tema de gestión, de cómo se puede trabajar con las diferentes instancias que se tiene, Melissa. Ah, mira, muy interesante todo lo que me comentas, ¿no? Y entendemos, profesora, que usted no busca, pues entonces, neutralizar las diferencias culturales, ¿no? Sino más bien integrarlas como parte de este proceso educativo. Así, frente a una débil articulación entre la escuela, la familia, ¿no? Usted prácticamente actúa, pues, ¿no? Como un agente descentralizador, ¿no? Reconoce sus propios marcos, pero los transforma desde el afecto, la escucha activa y la convicción que tiene usted, ¿no? De que educar es también construir una comunidad. Esta es una práctica que repara vínculos, recupera esos saberes y fortalece esas identidades, ¿no? Una innovación que nace desde la raíz cultural, no desde la verticalidad institucional. Está muy interesante todo lo que usted nos ha comentado, ¿no? Sus ideas, estas estrategias que implementaría, ¿no? Todo en beneficio, pues, ¿no? Para estos pequeños, ¿no? Ahora me gustaría que me pudiera decir, ¿no? ¿Qué reflexión le deja este proceso, profesora? Melissa, yo siento que la asistencia intermitente no solamente es que el niño no asista a clases, no solo es su ausencia, es, es que algo dentro de él y dentro de su familia no ha sido interpelado por la educación, ¿no? Como tal. Entonces, es más complejo de lo que parece. Y como docente, este contexto me ha moldeado, me ha enseñado a ser más empática, más creativa, pero también más crítica, ¿no? He aprendido y he conocido diferentes situaciones de cada uno de mis niños. Entonces, necesitamos pues educación situada, contextualizada, ¿no? Que dialogue con la comunidad, no que la ignore, no que la juzgue.
Y por sobre todo, Melissa, necesitamos que se reconozca al docente rural como un sujeto cultural, porque somos mediadores nosotros, ¿no? Somos como puente entre los saberes en realidad, ¿no? Porque ellos son quienes van construyendo y nosotros solo les vamos dando ahí la pastillita, las herramientas para estas. Bueno, también esto porque educar aquí no es seguir un programa, no es seguir una currícula, no es seguir documentos, ¿no? Lamentablemente es abrazar una realidad que a veces duele, pero que también puede sanar cuando todos trabajamos de la mano y nos comprometemos con el cambio. Esa es, se puede decir, la solución, ¿no? Que todos trabajen comprometidos, ¿no? Tanto la comunidad en sí de Pilcuyo, la comunidad estudiantil, ¿no? Los profesores, el director, todos unidos, creo de que se puede llegar a que, ¿cómo se llama? De que esta asistencia intermitente vaya disminuyendo poco a poco, ¿no? Bueno. Le agradecemos mucho, ¿no? Le agradezco mucho, profesora Cintia. Su voz nos recuerda que detrás de cada inasistencia hay una docente, ¿no? Que reacomoda el aula, que redistribuye el afecto, que enseña desde la escasez, como usted lo ha mencionado, ¿no? Pero que esa escasez lo vuelve una abundancia, ¿no? De voluntad, que ve las formas para que las niñas, como usted mencionaba, ¿no? Que se sienten discriminadas, ¿no? Se sienten cansadas por toda esa carga que les da a los padres, ¿no? Al llegar a su aula se vean cambie todo ese panorama y se sientan felices, ¿no? Dándoles usted, ¿no? Esa importancia como talleres de música, haciendo que también sus clases sean más dinámicas. Eso va a hacer de que los niños, ¿no? Quieran ir al colegio, que les exijan a los papás, que les pidan, ¿no? Ir cada día, ¿no? Cada mañana, ir al colegio. Así es, Melissa. Has encontrado las palabras correctas para poder describir la situación. Y educar en Pilcuyo no es seguir un cuaderno de planificación, sino es crear una comunidad, como tú lo mencionabas, es sanar ausencias, es resistir desigualdades, es abrazar esos pequeños corazones rotos y sanarlos. Yo enseño con mis manos, con mi voz, pero también con mi cultura, también con esa mentalidad de fortalecer, de empoderar. Y mi aula yo sé que no es perfecta, pero sé que es un refugio para mis pequeños. Y cada niño que llega, aunque sea solo un día o falte la mayoría de veces, pues no, merece aprender, merece sentirse valioso, no sentirse juzgado, sentirse integrado en el aula. Es que en realidad, ¿no? Esta asistencia intermitente, ¿no? Que se da en todo el país, ¿no? En todo el país se da esto, ¿no? Es un reflejo, en realidad, de múltiples desigualdades, ¿no? Pero con todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? En este podcast, pero también, ¿no? De múltiples posibilidades, ¿no? Escuchar a usted, ¿no? A las docentes, es sembrar futuro, ¿no? Entonces nos queda ese aliento de que así profesoras como usted debe haber muchas más y que van a hacer de que este proceso sea menos tedioso para aquellos niños y que poco a poco eh, esto vaya menorando, ¿no? En beneficio de nuestros pequeños. Bueno, nos despedimos por hoy y los invitamos al próximo episodio en donde trataremos de la educación de las niñas y cómo romper, ¿no? Los estereotipos de género, que también hemos visto el día de hoy un poquito. Hasta pronto y muchas gracias otra vez
profesora Cintia, por su tiempo, ¿no? Y poder impartir con nosotros, ¿no? Su experiencia, ¿no? Cultural como docente. Gracias. Gracias a ti, Melissa, por el espacio.